Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a continuar con la especificación del menú tabla dentro del LibreOffice Writer. Como vemos, las tablas son una manera muy cómoda de organizar la información en filas y columnas, y en este sentido, cuando seleccionamos cualquier elemento o cuando disponemos el cursor sobre cualquier elemento, automáticamente se actualiza la barra lateral y vemos como LibreOffice ya especifica un estilo de párrafo para el contenido de la tabla y para su encabezado. Vamos a modificarlo para ajustarlo al resto de la tipografía que se ha definido para el resto del documento, y para ello, como siempre, botón derecho, modificamos. Voy a designar Roboto. Como estamos con el contenido de la tabla, vamos a seleccionar el estilo ligero, aceptamos, y para el encabezado lo que voy a hacer es modificar dicho encabezado y voy a seleccionar el estilo normal, aceptamos, y vemos como teniendo más peso no tiene tanto como el que estaba anteriormente. ¿Cómo sabemos que este elemento es una tabla? Bueno, pues evidentemente cuando seleccionamos dicho elemento vemos que va como a saltos, y si dejamos por un momento el cursor sobre la misma, vemos que sale un pequeño tooltip que nos indica que podemos ajustar la fila de dicha tabla. También podremos seleccionarla a través del navegador de nuestro documento bajo el apéndice de tablas. En este caso, como las tengo con nombre y correctamente ordenadas, sé que esta tabla corresponde con esta tabla de aquí, corresponde con el nombre caracteres de división. En todo caso, vemos que tiene aplicada una serie de bordes de distinto tipo, y también podremos ver los límites de la tabla a través del menú Ver límites de tabla. Vemos que la tabla ocupa todo el ancho de la zona de texto de párrafo, aunque solo una parte, 3/4 de ese ancho, son visibles. Voy a volver a ocultar los límites de la tabla y aquí lo vemos. Nosotros podremos, a través del menú tabla, voy a volver a activar los límites, desarrollar varias operaciones con las tablas, y a modo de ejemplo pues realizaremos varias operaciones. Vemos que podremos insertar una tabla. Nosotros incluso podremos insertar una tabla dentro de otra, lo podemos ver. Para ello, lo primero que voy a hacer es seleccionar las celdas, estas celdas, voy a combinarlas, con lo cual ya tengo una sola, y ahora insertaré una tabla pues de 4 columnas y 4 filas. Y aquí lo tenemos una tabla insertada en otra. Del mismo modo, también podremos, a través del menú tabla, eliminarla, lógicamente. Ahí lo tenemos, he eliminado la tabla interior. También podré eliminar toda esta tabla a través de dicho menú, eliminar tabla. Ahí lo tenemos. Control Z para deshacer, o a través de la barra de herramientas, deshacer, eliminar tabla, o a través del menú editar. También podremos, lógicamente, insertar filas encima o filas debajo, columnas a la izquierda, columnas a la derecha, y en ambos casos se permite insertar una serie de filas, y lo haremos a través de un cuadro de diálogo que aparecerá antes o después de la fila en la que tenemos seleccionada, y nos permite insertar un número en concreto. De otra manera, insertaremos solo una fila, y lo mismo pasaría con las columnas. Podremos también eliminar filas, columnas o la propia tabla, como ya hemos visto. Voy a eliminar la columna, y en este caso vemos que la tabla tiende a coger todo el espacio que hay en la zona de texto de la página. Voy a deshacer, control Z. También podremos seleccionar una fila entera
Voy a volver hasta el estado original, ya lo he hecho. Podremos seleccionar la fila entera o una columna entera, seleccionar columna, la tabla entera. Entonces, una vez que seleccionemos la tabla, podremos copiar, control C y pegarla en otro lado, o bien podremos seleccionar la celda en sí para darle un determinado formato, etcétera. Si nos damos cuenta, cuando tenemos el cursor en una zona de texto como es esta, en cuerpo de texto, la ventana de LibreOffice Writer está normal, por decirlo de alguna manera, pero cuando seleccionamos, nos ponemos dentro de una tabla, ponemos el cursor dentro de una tabla, aparece automáticamente la barra de herramientas de tabla. A través de esta barra de herramientas podremos hacer las mismas operaciones que hemos estado viendo y otras, lógicamente, las mismas operaciones que hemos estado viendo a través del menú. También podremos modificar la altura de las filas. Vamos a verlo, por ejemplo. Ahora mismo está configurado un ajuste dinámico, pero podemos configurar la altura como 2 centímetros. Y vemos cómo automáticamente se modifica. Todo esto vendrá en función de las necesidades que tengamos de diseño en nuestro documento, lógicamente. Igualmente podremos ajustar la anchura de la columna. ¿Qué columna? Se enumeran de izquierda a derecha, es decir, estamos en la columna 3, pero si yo quisiera que la columna 1 tuviera 2 centímetros y medio, lo pondría de esta manera y aceptaría. Vemos cómo se ajusta. Normalmente LibreOffice Writer tiende a ajustar el resto de las columnas y dejar el perímetro de la tabla de una manera relativamente inmóvil. Voy a deshacer para volver al estado original y vemos cómo en la configuración de tamaño también podemos ajustar o disponer una anchura óptima de las columnas. Para ello vamos a seleccionar las columnas que queremos ajustar de manera óptima, tamaño, anchura óptima, y vemos cómo se ajusta de manera más precisa según el ancho óptimo de las columnas. Voy a deshacer porque prefiero que haya espacio en blanco entre columnas. También, lógicamente, cuando nosotros seleccionamos varias celdas, simplemente pinchamos y arrastramos para seleccionarlas. Nosotros podemos combinar celdas, ya hemos visto. Podremos dividirlas, de manera que podemos dividirlas horizontalmente, con lo cual en esta celda que tenemos en la que se encuentra nuestro cursor se dividirá en 2 filas, o bien podemos dividirla verticalmente y en 2 o más divisiones, lógicamente, con lo cual tendríamos 4 columnas. Todo esto lógicamente vendrá en función, como decía, del diseño de nuestro documento y de lo que nos haga falta en cada momento, lógicamente. También podremos dividir la tabla, es decir, si por cualquier circunstancia necesitamos que esta última fila, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra, se escinda de la parte superior de la tabla, podremos dividirla. Y LibreOffice Writer nos indica que nos permite copiar el encabezado, disponer un encabezado personalizado, aplicando estilo, solo con un encabezado personalizado o sin encabezado. Aquí lo tenemos sin encabezado. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Espero, como siempre, que este pequeño tutorial os esté siendo de utilidad y espero veros por mi canal de YouTube o en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.